En este vídeo vas a aprender cómo pasar de ser un barrigudo a ponerte con abs, ponerte bien folleti y pasar de estar gordo, panzón, a ponerte fuerte y definido. Entonces, te voy a contar cuál es la escalera de pérdida de grasa, que es básicamente la escalera que vas a ir subiendo para conseguir este físico. Esto no es salto un escalón y ya estoy, sino que lleva una serie de escalones que vas a aprender con el tiempo y que te va a ahorrar literalmente años solo viendo este vídeo. Así que quédate. Y en primer lugar, sabes que me gusta ir muy a grano y hablar del primer escalón, que muchas veces se nos olvida, pero es el más importante. Y es que tenemos que generar adherencia. Es decir, sin adherencia al plan no vamos a ninguna parte. Necesitamos generar un plan que podamos ir a largo plazo. Porque si tu definición va a durar 6 meses, 7 meses, oye, estás bien panzón, sabes que esto es algo de 1 mes, 2 meses, 3 meses. Oye, que sí, que en 3 meses se ven grandes cambios, pero que no se hacen milagros. Y lo que engordaste en años o en décadas, no te esperes perderlo en 3 meses, vas a necesitar más tiempo. Entonces, si llegas al límite del colapso y no generas adherencia, puede ser que hayas cambiado tu físico, pero no has cambiado tu identidad. Y si no has cambiado tu identidad, estás siendo realmente propenso al efecto rebote, porque no has cambiado esa mentalidad, esa identidad de la persona que eras antes, porque esto toma más tiempo. Entonces, ¿cuál es la clave? Que tu plan no sea una dieta, que tu plan no sea un plan, porque si tu plan no te permite salirte del plan, no tienes un plan, tienes una cárcel. Y esto me lo encuentro muchísimo. Juanjo, me prohibí comidas libres, me prohibí tal alimento, me prohibí los carbohidratos, han pasado 3 meses, he conseguido mi cambio físico, he perdido 20 kilos, pero igual los perdí, los subí al siguiente mes, incluso ahora me siento mucho peor porque parto de un punto en el que estaba antes y además con todo el esfuerzo que he hecho. Pero el primer escalón es la adherencia, ¿vale? Entonces, tienes que conseguir que esto que vas a hacer es un estilo de vida y que no sea una cárcel, que no sea un plan, porque si no vas a estar todo el rato en ese bucle del pierdo peso, reboto, me desmotivo, vuelvo a empezar y así sucesivamente donde está la mayoría de personas. Y eso te lo digo porque llevo ya más de 9 años entrenando y es curioso y sorprendente como a pesar de todo el tiempo que ya llevo entrenando, sigo viendo personas que están exactamente en el mismo punto. Y lo dejan cada año, vuelven, lo medio consiguen, pero rebotan. Entonces, tienes que generar adherencia. Si tu plan no te genera adherencia y no serás capaz de seguirlo de aquí a 3 años, aunque tu definición vaya a durar 6 meses, si tú ese plan no serás capaz de seguirlo de aquí a 3 años o al menos a 1 año de vista, ese plan no es para ti y te va a causar efecto rebote. Entonces, tenemos que generar la adherencia. La adherencia es la base de la pirámide. Sin adherencia, ni de coña llegas a la última escalera, porque te vas a caer de cabeza. Digamos que la adherencia es como un poco el arnés. Si tú quieres subir aquí arriba sin arnés, hostia, como caigas, caes de boca. Y por experiencia, el 99% cae. El siguiente escalón es el in-out, es decir, dentro-fuera. ¿Qué es esto? Tranquilo, no es lo que piensa, sino que hace referencia a lo ingerido y lo quemado, es decir, cuántas calorías entran, cuántas calorías salen. Entonces, esto es el balance calórico y esto es súper necesario que lo conozcas. ¿Cuánto consume tu cuerpo? ¿Cuánto consume tu cuerpo? Y más de lo que consume tu cuerpo, ¿cuánto le tengo que dar? Porque le tienes que dar menos de lo que tu cuerpo consume para generar ese déficit. Entonces, esto es lo más importante. Sin el balance in-out, es decir, sin el balance calórico que crea un déficit, obviamente jamás vas a perder grasa, por muy sano que puedas llegar a comer. Por tanto, el in-out es indispensable. ¿Cuánto estás comiendo? ¿Cuánto está consumiendo tu cuerpo? ¿Cuántas calorías hay de déficit a la semana o al día o lo que quieras? Porque esto es lo que nos va a dar la métrica de bajamos de peso o nos mantenemos. Porque si no es como menos, ya, pero puede ser que comiendo menos no pierdas peso. Y comiendo más cantidad, hasta pierdas más peso. Y esto viene a ser clave por tanto como tu metabolismo, como también ahora lo veremos más adelante, la densidad de alimentos. Pero eso es un escalón que veremos después. El siguiente punto es que la fuerza es más importante que el cardio. ¿Cuántas personas quieren perder la barriga y dicen, me apunto a clases de spinning, me apunto a clases de abdominales, me apunto a clases de body pump, pero esto nunca da resultados? Y estas personas nunca consiguen su cambio. ¿Por qué? Porque lo que hacen es quemar el músculo y estancar el metabolismo, por solo hacer cardio y no entrenar fuerza. Sí, cuando haces cardio, wow, sudan mucho, pero es que sudar no es sinónimo de perder grasa. Sudar no es sinónimo de quemar más calorías, sino de que simplemente estás perdiendo agua. Y es más, esto te lo extrapolas y dices, cuando haces cardio, haces una sesión de spinning, quemas calorías en esa sesión de spinning. Pero cuando tú vas al gimnasio y entrenas duro, tu cuerpo, los días posteriores, necesita recuperarse. Y esto hace que no quemes calorías solo en el entrenamiento, sino que quemes calorías el día del entrenamiento, el día siguiente, el siguiente, hasta estar totalmente recuperado de salud muscular. Y como siempre vas a ir entrenando una cosa u otra, al final siempre vas a estar quemando calorías prácticamente en piloto automático. Por eso a largo plazo va a ser mucho más importante que entrenes fuerza que entrenes cardio. Y si tienes que priorizar o quedarte solo con uno, quédate con la fuerza, porque vas a quemar incluso más que con el cardio. Y además,
mantienes la masa muscular, no estancas el metabolismo y no quedas flaco y pocho. El punto es el entrenamiento 3+1, ¿vale? Cuando hablamos del entrenamiento 3+1 es, sé que como hombre, padre, trabajador, estudiante, me da absolutamente igual, todos vamos de aquí para allá corriendo. Y esto me viene a decir que no por ir más al gimnasio, que esto me lo dicen mucho, pero tengo que ir 6 días en el gimnasio, ¿cuántos días me va a poner de entrenar? Va a depender de los días que puedas, pero mi recomendación para todo el mundo que inicia es que vayan 3 días obligatorios más una opcional complementaria. Por ejemplo, pues push-pull legs y un día complementario de brazo. O por ejemplo, podríamos meter torso, pierna, full body. Y si hay un día más que podamos meter, pues oye, podemos meter un trabajo de pectoral abdomen. Podemos meter un cardio abdomen gemelo. Podemos meter un brazo, algo así, ¿vale? Pero porque va a depender mucho de cómo te veas, de qué músculos quieras priorizar más. Normalmente las piernas, por lo que voy a encontrar en hombres, suelen ir bastante bien, pues ya sea porque han de jugar a fútbol o porque hacen bicicleta, cualquier cosa. Pero normalmente lo que siempre veo que más atrás queda es el pectoral, porque me encuentro pectorales flácidos, sin masa muscular y como si además juntamos que normalmente la estructura no suele ser de anchura clavicular muy grande, sobre todo en personas antiguas españolas, porque no tenemos genética de monstruos, tenemos genética de personas estándar, digamos, al menos aquí, oye, pues ¿qué ocurre? Que no tenemos clavícula muy grande, entonces si tienes poca clavícula, cero pecho y grasa, tienes un look de teta galleta campurriana. Y esto obviamente a nadie le gusta, tener las tetas colgadas siendo un tío y teniendo 30 40 años. Lo que yo más suelo recomendar es que ese día complementario se trabaje un grupo muscular que queda atrás. Normalmente suelo recomendar el pecho y brazo, ¿vale? Pero bueno, va a depender mucho de cómo te veas y de esas fotos que te tomes para evaluar en qué punto partes. Entonces, 3+1 es lo mejor, ¿vale? Es que no, pues 3 días, no pasa nada. Yo es 3 obligatorios, más 1 opcional, lo que va mejor para empezar. Luego ya se pueden pasar a 4 días obligatorios, llevan ya hay mucho tiempo y si por lo que sea tienes más tiempo. O por el contrario, tienes menos tiempo, pero más días disponibles. Entonces, imagínate, muchos me dicen, empiezo con la rutina y mira, puedo ir más días al gimnasio, pero no puedo estar más de 1 hora, o no puedo estar más de 40 minutos. Perfecto, añadimos un día extra, como puedes ir, y te pillas cerca del curro, del trabajo, de la casa, y hacemos un entrenamiento más cortito. Perfecto, también es una buena opción. Pero para empezar, menos es más. El siguiente punto, ya llegamos aquí, prácticamente a la mitad de la carrera, sería el NEAT. ¿Vale? Ya como estamos a nivel intermedio, y ya vamos a un siguiente nivel de sabiduría, de conocimiento, llámalo como quieras. Ya llegamos a la parte del NEAT. Cuando hablamos del NEAT, ¿vale? Hablamos de los pasos diarios. ¿Cuánto te vas a mover al día? Yo mi recomendación es que des entre 12 y 15.000 pasos diarios. Normalmente la gente lo cuenta con el móvil o con el reloj. Pues cuéntalo como realmente quieras, pero tienes que tener en cuenta que yo siempre pauto de más. ¿Por qué? Porque tú en tu móvil o en tu reloj vas a ver 8 o 10.000 pasos, pero esos 8 o 10.000 pasos que tú ves en tu móvil o en tu reloj, realmente al final del día, sobre todo si los cuentas con el móvil, si con el reloj no tanto, acaban siendo más. Entonces, a mí me pasa que voy al gimnasio con el móvil, yo lo dejo en cualquier lado y entreno, voy para acá, voy para allá, en casa a lo mejor no tengo el móvil, pero bajo, subo las escaleras 20 veces. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo al final del día sé que aunque ponga 8 o 10.000 pasos, le he dado esos 12 y 15.000. Entonces, ¿qué va a ser lo más óptimo? Por tanto, busca hacer eso, 8 o 10.000 pasos, porque sabes que al final del día, probablemente con lo que te hayas movido también en el móvil, bla, 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 pues estés entre 12 y 15.000 pasos, que va a ser un rato muy bueno para que puedas perder grasa sin tener que hacer cardio. De hecho, el otro día me decía un cliente, Gonzalo, que ya llevamos trabajando juntos 6 meses y hemos conseguido una definición brutal, que, oye, Juanjo, tengo que seguir metiendo el cardio, o ahora tengo la posibilidad de ir a mi trabajo en bicicleta, que me queda 25 minutos. ¿Es mejor que meta el cardio en casa o que vaya en bicicleta al trabajo? Y claro, yo le dije, pues mira, mucho mejor que vayas en bicicleta al trabajo, porque al final si te va a hacer parte, vas a tardar lo mismo con el coche, entre que aparcas, te mueves y todo, que en lo que vas con la bicicleta, y así te quitas de hacer el cardio en casa. Entonces, disfrutas más, además él quiere hacerlo con la bici, porque, coño, hace buen tiempo ahora, le apetecía más que ir con el coche, porque salen a aparcar, bla, bla, bla. Y oye, fue, ok, pues vamos en bicicleta al trabajo, y así ya cubrimos esta parte. ¿Y qué hacemos? Elevar el NIT. O vas a comprar, oye, pues aparca el coche más lejos. O vas a. Yo cuando iba al instituto, me acuerdo lo que hacía, cuando estaba estudiando dietética, era, en lugar de bajarme en la parada que me toca, que me queda 3 minutos del colegio, del instituto, oye, me bajo en la anterior. O voy andando. Y entonces eran o 6 minutos, 7 minutos, o 40 minutos si partía desde la estación de autobús hasta mi instituto. Entonces, de esta forma, realmente elevaba mucho mi NIT. Y tampoco, porque el tiempo que vas a pasar en el autobús, realmente, si ya lo pasas caminando, has cumplido, ¿no? Entonces eso sería algo muy importante, llevar tu NIT, moverte más en tu día a día, estar para arriba para abajo y no ser una meba que está sentada en el sofá todo el día, porque entonces esa grasa no hay Dios que la baje. Siguiente punto, una vez ya estamos cumpliendo un NIT, vamos a pasar al cardio. Fíjate que el cardio, desde que hemos empezado, no lo hemos tocado hasta ahora, porque es una herramienta, es una bala que tenemos en nuestra escopeta, es un cartucho que no queremos gastar de primera, porque si lo gastamos de primera, después ¿de dónde tiramos? Si ya estás comiendo poco, haciendo mucho NIT, entrenando mucho, cardio, bla, 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 comiendo poco,
tío, ya de dónde tiras cuando llegas a este punto. No tienes ya de lo que tirar, simplemente ya estás fundido, estás quemado. Por eso el cardio es una estrategia, es un recurso que utilizaremos al final. Cuando ya veamos que cuesta bajar la grasa. Cardio. Cardio que te recomiendo meter. LISS o HIIT, ¿vale? Puedes meter LISS, es decir, cardio de baja intensidad, por ejemplo, caminar en la cinta inclinada, un 10%, 6 km hora, y yo metería básicamente unos 20-25 minutos, ¿vale? Andando rápido, pero sin inclinarte, pues si te inclinas como hacia adelante, andando en la cinta inclinada, realmente no estás haciendo nada, sino que sea como caminando, pero como si estuvieras andando por el campo, lo que sea. Y luego también podemos meter HIIT, por ejemplo, en la Air Bike, que es una máquina que es brutal, pues tenemos aquí, pum, 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 porque el Air Bike es que es como un remo y a la vez bicicleta, ¿vale? Entonces, ¿qué haríamos? Pues 30 segundos a tope, 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 30 segundos muy suaves para descansar y recargar, 30 segundos a tope, 30 suaves, y así podríamos hacer entre 5 y 10 minutos. De esta forma quemaríamos muchísimas calorías en realmente muy poquito tiempo. Igual podríamos estar hablando de 100 calorías quemadas en 10 minutos, incluso más, si le das caña y te exprimes, pues tranquilamente podrás hacer eso, unas 120, 130 calorías en 10 minutos, que está muy, muy bien. Siguiente punto es la densidad de los alimentos, que antes te lo hablaba al principio. La densidad de los alimentos habla de cuánto te llena un alimento o cuánto volumen ocupa un alimento, la densidad no de toda la vida, cuánto volumen ocupa un alimento en función de sus calorías. Pues si cogemos 500 calorías en frutos secos, oye, pues es un puñado así. Pero si yo quiero coger 500 calorías, imagínate, en arroz blanco, oye, pues es un plato considerable. Y si ahora quiero coger 500 calorías en hortaliza, pues tomate, vino, imagínate, pues tendríamos directamente un barreño que no te acabarías en la vida. Entonces, pues estamos hablando ya de unos cuantos bueno, sí, igual son un kilo y pico de verdura. Entonces, la densidad calórica llegado a un punto es súper importante. Al principio da igual, porque vas a comer una cantidad de comida considerable, no vas a pasar hambre, pero cuando ya el déficit empieza a apretar, oye, hay que jugar con esto, con meter vegetales. Con meter, en lugar de jugar con meter arroz, oye, pues meter boniato, meter patata, meter puré de patata. Cuando ya el aceite de oliva ves que queda nada, oye, pues esa grasa, en lugar de meterlas como prácticamente aceite que no te vas a tirar, pues la empiezas a meter como aguacate. La empiezas a meter como queso, que van a aportar más textura, con una densidad calórica un poquito más baja dentro de lo que es. Aunque de todas formas el queso siga teniendo una densidad calórica alta. O palomitas, imagínate, pues en lugar de meter por la noche pasta, pues metes palomitas. Y de palomitas, pues no sé 500 calorías cuánto será, pero para que te hagas la idea, si yo quisiera hacer unas 200 calorías en palomitas, quisiera unos 50 gramos aproximadamente, tendría un bol de palomitas gordo, lleno, que me da para verme un capítulo de Netflix tranquilamente de 40-45 minutos, prácticamente a un ritmo constante de palomita por segundo. Entonces, para que veas todo lo que te puede llegar a ocultar. Ensaladas, lechuga, verduras, etc. Todo esto es importante, que ya empezamos a jugar con la densidad de los alimentos y empezamos a introducir alimentos de más baja densidad calórica conforme estamos acercándonos al objetivo. Y llegados ya a este punto, llegamos ya a uno de los últimos escalones más importantes, que es el bloque de especialización. Al principio, tú tienes que entrenar todo, porque no hay ningún grupo muscular que quede atrás y llevas tiempo sin entrenar. Todo está atrás. Puede que el pecho esté peor, puede que el brazo esté peor, vale, pero realmente si tú llevas tiempo sin entrenar, todo está jodido. En la realidad, todo está jodido, entonces no puedes empezar a hacer una especialización de bloque de pecho de power, no. Necesitas, de nuevo, arrancar. Volver a andar, volver a engrasarte bien. Como si yo cojo el coche después de 5 meses parado y lo saco ya a circuito. Pues probablemente escacharé el coche, me escacharé yo y tengamos un petate. Pero, ¿qué haríamos? Como vamos a ver cómo avanzamos esos primeros meses, un entrenamiento un poquito más general, una torso-pierna, una pull de torso, vamos viendo cómo vamos avanzando y en función a ello ya decidimos qué es lo que vamos, o en qué nos vamos a especializar en el siguiente bloque. En qué grupo muscular, en qué patrón, en qué ejercicio nos queremos especializar. Vale, que esto, antes que te he dicho, el pectoral, pues normalmente yo cuando ya llevo un tiempo trabajando con la persona y veo que ya ha empezado a rodar, que ya estamos llegando a la recta final de la definición, oye, hay grupos musculares que conviene vigilar más y trabajar más, pues sobre todo los brazos, sobre todo el pectoral, espalda no tanto, porque espalda con el trabajo que ya están metiendo, un poco de peso muerto remo, pierna, con que ya le dejo una vez a la semana, lo mínimo las mantienes, pero oye, pectoral, hombro, bíceps, tríceps, incluso antebrazos, son grupos musculares que llegados a ese punto, oye, pues ya hay que meterle una pequeña especialización y pivotar un poquito de volumen de otros grupos musculares hacia aquí, para que estos grupos musculares que más nos interesan llegar bien, pues no queden atrás, porque ¿de qué te vale? Llegar con una espalda, una pierna de puta madre, pero con unos bracillos escuálidos que la talla S de camiseta no te llenan la manga. Entonces, es muy importante ya llegado a este punto, pues ver cuando ya estamos a punto de terminar la definición, que nos queda un mes, 2 mesecitos, oye, pues ¿conviene realmente especializarnos en un grupo muscular en concreto ahora? ¿O realmente no? Normalmente, pues se suele pivotar un poquito más hacia esto que te he comentado. Y por último, la puesta a punto, que como mi querido Rafa hizo esta semana, o Ángel, que por ahí te dejaré algunas fotos de puestas a punto que he hecho en las últimas semanas, Paco también ha hecho una puesta a punto, ¿qué hemos conseguido?
Pues muy sencillo. Cuando hacemos una puesta a punto, al final de una definición, lo que hacemos es, igual, puede ser que esté definido, pero todavía te ves como con un poquito de barriga, como un poquito retenido, como que ya no se te nota el mazacote, el mazapán que tienes al principio de la definición, pero notas como que hay algo ahí que es como acuoso, ¿no? Normalmente suele ser agua retenida, normalmente suele ser el estrés del déficit que genera un poquito de retención de líquido, un poquito de edema. Entonces, ¿con qué se juega al final? A mí me gusta jugar mucho para que la persona sobre todo se visualice, se inspire y vea todo lo que puede llegar a conseguir, cuál es el punto real de esa definición, ¿no? Entonces, hacer una puesta a punto como sería para una competición de culturismo, pero adaptado a un porcentaje de grasa un poquito mayor. Básicamente, lo que me gusta hacer es una descarga de unos 7 a 10 días de descarga. Puede haber una carga intermedia, ¿vale? Pero como 10 días, pero con uno de carga intermedia, 7 días. Y luego me gusta hacer entre 3 y 5 días de carga, según la persona. Tengo personas que, por ejemplo, mi amigo Ángel, que con 2 días se cargó, y Paco, que en 4 días, oye, no llegamos a terminar de cargar del todo, porque por su propio metabolismo quema muchísimas calorías, y nos dimos cuenta ahí de que, oye, próximas cargas necesitamos más tiempo. Porque de hecho pasaban los días y ya empezamos a subir calorías, y vale, vamos a ver, y llegó un punto en el que a lo mejor al día 5 o 6 ya es cuando estaba en su peak de lleno y apretado. Básicamente, cuando hacemos una puesta a punto, lo que ocurre es que tiramos, básicamente, por cada molécula de glucógeno, ¿vale? De glucosa, para absorberse dentro del músculo y rellenar esos depósitos de glucógeno, hace falta 3 moléculas de agua. ¿Qué ocurre? Pues que si conseguimos generar esa puesta a punto y hacer esa supercompensación cuando estamos ya totalmente depletados, vamos a hacer una supercompensación metiendo muchísimo glucógeno muscular a los músculos y terminando de drenar esa capilla de agua que queda. Podemos tirar incluso alimentos un poquito más que nos ayuden a la diuresis, favorezcan porque además tiene esa retención, y también esa huella que quedaba retenida por la retención, por el déficit, por el estar depletado, conseguimos que esa agua también entre dentro del músculo, y lo que es la piel del músculo, al no tener esa capita de agua, ¡pum!, se termine de pegar, y así saques un físico de ahí, ver tu máximo prime. Esto no es algo que vayas a mantener después, sino que es algo que te va a durar 2-3 días, y después ya, oye, pues tu cuerpo va a volver a un estado un poquito más normal. No te vas a seguir viendo como un superhéroe que esos días te es impresionante. Entonces yo hice una puesta a punto y fue una locura el punto que conseguí por ahí dejar alguna foto. Entonces, ya llegados al final, a mí me gusta mucho hacer eso, una puesta a punto, sobre todo cuando hacer una definición exigente, o ya sabemos que no vamos a estar mucho más tiempo en déficit, para ver cuál sería el máximo peak de ese físico y de ahí apuntar hacia el siguiente objetivo y próxima temporada, año. Entonces, esto sería un poquito la guía de cómo pasar de estar barrigudo en un 20-30% de grasa a pasar a un 10-12% de grasa, teniendo abs, estando folletti, y por supuesto, como a mí me encanta decir, creo que es mucho mejor ser Vin Diesel que ser Chema de Aida o que ser el putísimo Kiko Rivera. Así que espero que te haya servido este vídeo. Si fue así, ve a mi Instagram para seguirme por ahí, donde comparto contenido diario que te puede servir, te puede ayudar. También tengo muchos más vídeos en el canal de YouTube. En la descripción del vídeo tienes mi comunidad gratuita de Muscle Definition, donde comparto tips, consejos prácticamente todos los días entre semana para que puedas ver, puedas avanzar, para que, oye, pues envío una rutina, envío una dieta, envío un menú, envío una lista express de que hacer la compra en Mercadona, todo ese tipo de cosas, ahí lo tienes. Y si necesitas ayuda más concreta con tu caso específico para que apliquemos todo esto, porque esto es la teoría, ahora aplicarlo ya es un túpido velo que correremos porque ya es más complicado aplicar todo esto. Y si necesitas ayuda para poder aplicarlo, coméntame, tienes un enlace en la descripción para contactar conmigo, estaré encantado de poderte ayudar. Y ahora sí, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo fuerte. Chao, chao.